Muy buenos días desde el foco oscuro. Comenzamos las efemérides de hoy, 31 de enero del año 2023, con la elección del Papa Silvestre I, que se produce en el año 314. Continuamos con la batalla de Gembloux. Es una batalla que se narra los 80 años entre los españoles y los holandeses, en que vencen los españoles y, bueno, supone la recuperación de los Países Bajos, del sur de los Países Bajos durante un tiempo, porque luego, pues en 1824, le pica a quien le pique, pues tuvo lugar la creación del Estado Libre de Tabasco en México. Luego vamos a hablar de la batalla de Toba Fushimi, que se produjo en 1868, y aquí en esta batalla el ejército imperial vence a las fuerzas del shogunato, y entonces llega a su fin el shogunato Tokugawa y empieza la era Meiji, que es cuando Japón se empieza a modernizar. En 1884 tiene lugar la inauguración del edificio del Ateneo de Madrid. Lo hace el rey Alfonso XII en la calle del Prado número 21, que no era el Ateneo en ese momento, pero inaugura el edificio. De los pocos sitios donde yo he dado una charla. A ver si vuelvo. Bueno, en 1933 tiene lugar el comienzo del gobierno de Daladier en Francia. Dijimos ayer que fue en 1934. Pues también es que fue en 1934. Fue el 31 de enero de 1933 hubo un gobierno, luego se acabó y luego volvió otra vez el 30 de enero de 1934, como dijimos ayer. En 1942 termina la batalla de Moscú. Con una victoria soviética que hacen retroceder a los alemanes. 5 de diciembre, cuando de 1941 lanza Zhukov el contraataque. Los alemanes estaban a 42 kilómetros más o menos de Moscú, a las afueras, y luego, pues ya para el 7 de enero parece que la victoria estaba clara por parte de los alemanes. Bueno, hubo un contraataque alemán el 25 de enero, pero no consiguió sus objetivos. Y bueno, se ponen unas fechas de estas batallas, pero es verdad que estas batallas modernas, las antiguas sí, había uno que tomaba el campo de batalla claramente, pero estas batallas modernas es más difícil delimitar una fecha. Bueno, pues en 1958 tiene lugar el lanzamiento del Explorer 1, es desde Cabo Cañaveral a las 22:48 horas de allí. Pero si fuera la hora de España, tendríamos que pasarlo al día de mañana, que fue a las 3:48 horas de UTC, que es la hora canaria. Pues en España sería a las 4:48 horas, pero bueno, allí fueron las 22:48 horas y tomamos esta fecha. Pues era el primer satélite artificial de Estados Unidos. El americano antes lo habían lanzado el 4 de octubre de 57 los soviéticos, el Sputnik. Bueno, pues 3 años después tiene lugar el lanzamiento de HAM. En la cápsula Mercury, pues un chimpancé lanzan allí, que es HAM, a bordo, y bueno, pues es el primer mono que sale al espacio. Luego, en 1962 expulsan a Cuba de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Pues claro, está claro que por presiones americanas de Estados Unidos. En 1968 se produce la independencia de Nauru, una isla pequeñita, que además está bastante lejos de Australia. Bueno, pues es después del Vaticano y el Principado de Mónaco, es el tercer estado soberano más pequeño del mundo. En 1977 se inaugura el Centro Pompidou en París. En 1980 tiene lugar una masacre en la Embajada Española de Guatemala. Pues parece ser que un grupo de disidentes campesinos indígenas pues toman la embajada y luego la policía pues parece ser que ingresa, o sea, se mete dentro y los quema vivos con fósforo blanco. Mueren 36 personas, sobrevive el embajador español. Y luego también el campesino Gregorio Luja Soná, pero luego secuestrado y en el hospital y torturado hasta morir, parece ser. En 1986 tiene lugar el fin de la era Crispin, que fue el director de la Reserva Federal durante 18 años, y ya en ese momento lo dejó. En 1994 se produce el incendio del Liceo de Barcelona, por culpa de un suplente de unas obras que se estaban haciendo. En 1999 tiene lugar la edición de Padre de Familia, el primer capítulo, pues los Griffin, una familia disfuncional, el padre este gordote y tal. Peter y Luis son los padres y sus hijos son Meg, Chris y Steve. Bueno, pues muy graciosa la cosa, como yo me río mucho. Parece ser que les cortaron algunos chistes homófobos y tal, porque eran un poco ofensivos y tal, pero muy gracioso. En el 2010 tiene lugar la masacre de Villas de Salvarcar, que parece ser que los narcos matan a 17 jóvenes en esa zona, en las Villas de Salvarcar. Luego en 2020 tiene lugar la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el 31 de enero del 2020 a medianoche, hora central europea. Al entrar en vigor el acuerdo de retirada, el Reino Unido abandonó la Unión Europea y obtiene la consideración de tercer país. En 1906 vamos a pasar a las defunciones.
denuncian a Woody Fake. Este fue un conspirador que quería volar asesinar al rey, entonces estaba guardando la pólvora, le descubrieron y bueno, el 5 de noviembre ya le ejecutaron. Bueno, lo iban a ejecutar, pero no le ejecutaron porque se tiró del cadáver y se rompió el cuello, ya se murió solo. Entonces, parece ser que en Inglaterra se celebra el 5 de noviembre y lo conocen como la noche de Wifakir, y durante la cual se quema su efigie en una hoguera y se le hacen fuegos artificiales. Bueno, en 1923 fallece Eligius Niewiadowski, el nombre es cifidrito, es un polaco que asesinó al primer presidente de Polonia, Gabriel Narutowicz, el 16 de diciembre de 1922 en una galería de arte, y fue condenado a muerte y ejecutado. En 1954 fallece Edwin Astron. Este fue un inventor. Se inventó la frecuencia modulada de radio, que parece ser que al final se impuso. Lo que pasa es que él tuvo muchos problemas porque la RCA hizo todo lo posible por boicotear sus patentes. Claro, ellos tenían sus intereses propios. Parece ser que lo terminaron arruinando en la guerra de patentes, se destruyó emocionalmente y bueno, saltó de la ventana pues, de un piso 13 para más señas. Y se montó, claro. En 1797 empezamos con los nacimientos de personas ilustres. Nace Franz Schubert, pues un compositor romántico, de lo más conocido suyo. Esto. El Ave María, pues tiene 9 sinfonías, más o menos, según se cuente, porque alguna se cuenta la séptima o la octava. Bueno, tiene una que dejó sin terminar. Cerca de la Antártida hay una ensenada que se llama la Ensenada Schubert, en su nombre. Y también tiene un asteroide. Pues parece ser que esta canción forma parte de Lieder Circulus von Fraulein von Sie, o sea, pues círculo de canciones de las señoritas del mar, o casi de significar, y parece estar compuesto originalmente a partir de una canción popular. Sí, pues bueno, pues seguimos. Dan ganas de seguir con la música, pero bueno, vamos a seguir con las efemérides. Con el nacimiento en 1820 de Concepción Arenal, que es una escritora. Si van al Parque del Oeste de Madrid, por ahí tiene un movimiento. Pues es una de las pioneras del feminismo en España. Su primera obra sobre los derechos de la mujer es La mujer del porvenir. Bueno, parece ser que él era católica, pero parece ser que muchos católicos no la entendieron, la juzgaban como una heterodoxa. Pues bueno, a ver un poco, cada uno que juzgue un poco como quiera. En 1908, quería preguntarles a ustedes si ustedes no piensan que a veces es malo que hayan las cosas, como Atahualpa. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Pues sí, en el año 1908 nace Atahualpa Yupanqui, que los argentinos que son muy discutidores no creo que me discutan que es el más grande. Jorge Cafrune, aquí sacamos este disco dedicado a Ábalos, a Falú y a Yupanqui, pero no solo lo cantan, tengo ahí aquí en otro disco, pero también otros grupos, los Chachaleros, un grupo folclórico argentino. Aquí tiene 3 canciones suyas: Luna Tucumana, El Arriero Va, de las más conocidas, Nostalgia Tucumana. Quizás la más conocida es la que nos canta Maya Lavalle en su disco, que es Los ejes de mi carreta, porque no engraso los ejes. Pero también María Dolores Pradera canta una canción suya aquí en este disco, Luna Tucumana. Y los cantores de Quillahuasi, un recuerdo muy grande desde aquí a Roberto Palmer, uno de sus integrantes, pues también cantan una canción suya aquí en este disco. Exactamente, cantan Tú que puedes, vuélvete. Me dijo el río llorando, los montes que hay en tu tierra. Bueno, pues Atahualpa Yupanqui fue el gran cantautor, guitarrista y poeta, que vivió durante 48 años con la pianista y compositora Nenette Perrin Fitzpatrick. Pues tuvo éxito, pero se tuvo que acabar exiliando en París y allí lo pasó bastante mal. Y cuando
Vamos a dedicar un poco de tiempo porque se lo dedicó Edith Piaf. Yo creo que se lo podemos dedicar nosotros, porque él se iba a ir de París porque le iba muy mal, pero un día fue a verle a París, fue a verle a actuar a Edith Piaf y le dijo: no puedes irte a la Argentina antes que París te haya escuchado. No, París tiene que escucharte. Y luego, pues claro, en el diario Lettre Français sale un anuncio en la página 1 publicando el concierto de Marlene Dietrich con Atahualpa Yupanqui, que cantó Marlene Dietrich y cantó primero, que normalmente Marlene Dietrich siempre cantaba ya al final, como hacen los grandes cantantes, y cantó primero, bueno, depende, a veces discuten y tal. Pero normalmente gusta cantar al final y entonces pues cantó y entonces ya se empezó a quedar allí en París. Él se llamaba no se llamaba, cogió, no me, ahora mismo no me acuerdo, no, pero bueno. Y luego pues siguió cantando y ella pues tiene unos títulos buenísimos, la rieron y por eso pues fue condecorado con el Caballero de la Orden de las Letras Musicales. Y bueno, vamos a acabar un poco, voy a acabar pues con un poema suyo, una canción que se llama El Aromo, que la había citado yo el día 29 de febrero, el Día de los Invisibles, y un poco hago un resumen, dice así, comienza: hay un aromo nacido en la grieta de una piedra, parece que la rompió para salir de adentro de ella. Está en un alto pelao, no tiene ni un yuyo cerca, viéndolo solo y florido, tú y todo el hombre lo envidian. Pero tú y todo el monte lo envidias, mejor dicho. Pero hay que dar y fijarse cómo le estruja la piedra, fijarse que es un martirio la vidia que le envidian. En ese rajón el árbol nació por su mala estrella y en vez de morirse triste, se hace flores de sus penas. Pues bueno, pues seguimos un poco, nos dan ganas de quedarnos todo el rato con Atahualpa porque es muy grande. Y bueno, seguimos con otro también muy importante, Luis del Olmo, pues el famoso periodista de Ponferrada, supongo que de León, que durante 4 años, es que los de Brieza a veces dicen que no son de León, que durante 44 años dirigió y presentó el programa telefónico, radiofónico Protagonistas. Luego en 1946 nace Juan José Millar, otro autor, escritor muy conocido, columnista del País también, escribió Papel mojado, Tonto, Muerto, Bastardo Invisible, La mujer loca, y ganó el premio Nadal con La soledad era esto y El planeta con El mundo. En 1956 nace Artur Mas, presidente de la Generalitat, durante un tiempo. En 1987 nace Oksana Sako. Esta es una activista que se acabó suicidando, fue fundadora del movimiento Femen de suicidio en Ucrania, junto con otras mujeres de estas que salían desnudas y protestando. Y bueno, pues por personajes un poquito ya igual menos importantes, pero también interesantes, y qué mejor que empezar con Antonia la menor. Pues sí, esta era la menor, y esta era hija de Marco Antonio, fue padre de Germánico, y que fue padre de Calígula, y fue, o sea, madre, como padre no, y también fue la madre de Claudio, que fue el emperador Claudio, el de la Sibendio Claudio, pues muy interesante, tiene su papel. Bueno, en 1512 nace el rey Enrique I de Portugal. Un 31 de enero de 1512, que en eso estamos, y un 31 de enero de 1580 muere. Y a raíz de la muerte de 1500, de esta muerte, pues hay un problema sucesorio. En un momento dado, Antonio Prior de Crato se proclama rey, pero Felipe II de España dice que no, que de verdad lo ha visto segar, y entonces manda al duque de Alba, y se vence la batalla de Alcántara, y al final Felipe II de España es el rey de Portugal, se convierte en rey de Portugal con el nombre de Felipe I de Portugal. En 1517 nace Josefo Zarlino. Era un compositor y un teórico de la música, sobre todo. Parece ser que preconizó la división de la octava en 12 intervalos. Complicado un poco, pero bueno. En 1759 nace François Devine, que es un compositor que tiene 8 sinfonías concertantes. En 1788 nace Félix Romani, que es un libretista, y bueno, escribió los versos de óperas importantes. De Bellini escribió El Pirata, El Capuletti y el Montecchi, de Rossini El Turco en Italia, y de Donizetti Ana Bolena. En 1799 nace Rodolfo Toffer, que era un caricaturista, considerado a veces el padre de la historieta moderna. Bueno, parece ser que hacía álbumes de formato horizontal, dirigidos a actores adultos, con unas tiras de viñetas. Pues tuvo bastante éxito, editó en Francia, Estados Unidos y en Alemania, y bueno, parece ser que fue olvidado y luego fue redescubierto en los años 70 del siglo XX. Bueno, pues mira, aquí tiene un dibujo suyo, y es verdad que se da un aire con un cómic. Aquí tiene el dibujo, aquí dicen un poco lo que ocurre.
Y así tiene más dibujos. Bueno, pues seguimos un poco con las efemérides y vamos a Carlos de Luis de Borbón y Braganza, que nace en 1818, que fue un pretendiente carlista al trono de España, pues conde de Montemolín. En 1819 nace Pedro Martínez de Eber, y este es un fotógrafo que es uno de los primeros fotógrafos profesionales de España y que fue nombrado por Isabel II miniaturista de cámara el 11 de junio de 1851. Pues mire, aquí tenemos un libro de Isabel II con la faja, le vamos a quitar la faja para que se vea mejor, Isabel II, y en esta lámina, estas fotos son suyas, son de Martínez de Eber, estas fotos de Isabel II, de nuestra reina Isabel II. Bueno, pues seguimos un poco con las efemérides y continuamos con Pedro Calvo Asensio, que fue un escritor, político, fue progresista, dirigió un periódico satírico, de corte satírico, y bueno, en Fortunata y Jacinta de Galdós, pues parece ser uno de los protagonistas, así como una persona exaltada y hambrienta, pues se pone a exaltarle un poco. Lunalillo nace en 1835, por este fue un rey de Hawái. En 1867 nace Manuel Portela Valladares, que fue presidente de la República, presidente del Consejo de Ministros del 14 del 12 de 1935 hasta el 19 del 2 de 1936, que venció el Frente Popular, entonces ya se quitó. Era liberal, centrista. Theodore Richard nace en 1868, este fue un químico, fue Nobel de Química en 1914, pues por su trabajo para calcular el peso exacto de unos 25 elementos químicos. Tiene un cráter lunar para todo esto, se lo pueden ver. En 1872 nace Zane Grey, que es un escritor sobre todo de novelas del oeste, unas 90 novelas tuvo publicadas, como La herencia del desierto, su primera novela, luego El caballo salvaje, también escribió, y muchas más. En 1881 nace Irving Lamuir, también un químico, que fue Nobel en 1932 por las investigaciones en la química de superficie, y bueno, y también hablando de superficie, allí en la superficie de la Luna tiene otro cráter lunar. En 1884 nace Theodor Heuss, que fue presidente de la República Federal Alemana, no pintaba mucho el presidente, pero bueno, lo decimos. Alba Myrdal nació en 1902, que fue una diplomática, que fue Nobel de la Paz en 1982 por su apoyo a los procesos de desarme. En 1916 nace Benjamin Franklin, que fue un compositor que obtuvo fama con un concierto a la memoria, que se llamaba La memoria de los 6 millones, sobre todo las víctimas del Holocausto. En 1913 nace Agostino de Preti, que fue ministro italiano. En 1915 nace Alan Lomas, que es un musicólogo que se dedicó a viajar por el mundo para recoger con su grabadora muestras de folclore musical, incluso de España, una cosa de Asturias y demás sitios, de Italia, de Irlanda, de Rumanía. Y bueno, tiene que ver con otra persona que hablamos de él, con Billy, pues porque fue la persona que fue allí a la cárcel y sacó sus grabaciones, le hizo público famosamente. Hablamos del 20 del 1 porque fue el aniversario de su nacimiento. También sacó a Moody Waters y a otros cantantes como Moody Guthrie, también lo sacó a la luz él. En 1916 nace el compositor Carlos Jiménez Mabarak, bueno, que también hizo películas y bueno, una transición entre el nacionalismo y la vanguardia mexicana. En 1919 nace Jackie Robinson, que fue un jugador de béisbol, fue el primer jugador negro afroamericano, como lo prefieran llamar, que trabaja, que juega en las grandes ligas. Entonces, bueno, hay una película con Chadwick Boseman, que hace de su papel, y Harrison Ford haciendo el papel de quien lo contrata. La película se llama 42. En 1923 nace Norman Mailer, y bueno, pues todos hablamos, dice John Lennon, de John Tocqueville, Lonnie, Rosemary, Tony, Son Mother, Bob Dylan, Tommy Cooper, Derek Taylor, Norman Mailer. Pues sí, en esta canción John Lennon cita a Norman Mailer. Este fue un escritor, parece ser que se puso de moda porque era un escritor política. Entonces parece ser que Jim Morrison, también el famoso líder de los Doors, leía sus libros, y bueno, tiene unos libros, Los desnudos y los muertos, que hizo una peli, ganó un Pulitzer con La canción del verdugo y con Los ejércitos de la noche, y bueno, escribía, era un poco famoso en la época de la contracultura. Bueno, pues seguimos en 1925 nace Manuel Jalón. Manuel Jalón, ¿quién es? Pues Manuel Jalón es el inventor de la fregona, español, era un ingeniero aeronáutico, patentó un modelo de fregona, y bueno, también que una jeringuilla hipodérmica no reutilizable. Bueno, parece ser que hubo problemas con la patente de la fregona, pero parece ser que la audiencia de Zaragoza
dictó un fallo que le concedía en la invención de la fregona y no a Emilio Belvis Montesano, como pedía a otras personas, sus hijos, sus descendientes, parece ser. En 1929 nace Rudolf Ludwig Moshauser. Este fue un físico, fue Nobel de Física por descubrimiento del efecto Moshauser. Bueno, pues del efecto Mossbauer, el Mossbauer es no el Moshauser, y está relacionado con la emisión y absorción de rayos gamma. Bueno, en 1929 nace Jan Simmons, que es una actriz en Espartaco, es la novia, la que al final dice, este es tu hijo, Espartaco, al final de la película y tal. Bueno, no les voy a contar, pero bueno. Bueno, en 1933, tengan cuidado con este señor, que nace, ya se murió, Bernardo Provenzano, pues fue un mafioso, conocido como Zubino, tío Bernardo, o el Tratturi, el tractor, por la facilidad con que pasaba por encima de alguien más o menos. Se le relaciona con 127 asesinatos mafiosos. Bueno, fue detenido el 11 de abril de 2006 en su pueblo natal de Corleone. Falleció en el 2016. En 1935 nace Kenzaburo Oe, es un escritor japonés, que fue Nobel de Literatura en 1994. Parece ser que su hijo tenía discapacidad intelectual, lo que le llevó a escribir una cuestión personal, y luego también consiguió la Legión de Honor. Otros títulos suyos son Arrancar las semillas, Fusilar a los niños. En 1937 nace Philip Glass, un compositor que, bueno, se hizo famoso por una ópera que era Einstein on the Beach. Bueno, ha colaborado, parece ser, con Paul Simon, con Linda Ronstadt, con Robert Wilson y otros actores. Bueno, parece ser que cuando empezó la música era complicada, y yo he ido un rato y parece ser que el mismo Grant comentaba que cuando alguien del público se quedaba hasta el final de su representación le invitaban a cenar, o sea que bueno. Tiene nuestra sinfonía tolteca sobre la guerra tolteca sobre México y otra sobre la guerra civil estadounidense, pues, para más curiosidad. En 1937 nace Susan Presette, que es una actriz que sale en Los pájaros, bueno, no es muy conocida. Beatriz I nace en 1938, que es reina de los Países Bajos, de 30 de abril de 1980 hasta 30 de abril de 2013, que abdicó su hijo Guillermo Alejandro. En 1939 nace la actriz Lilian Celis, bueno, Alma Gauresa y Aquellos tiempos del cuplé, tampoco muy conocidas en esas películas. En 1951 nace Phil Manzanera, que es un productor musical, bueno, produjo algo de Héroes del Silencio, parece ser. Antonio Lapaglia nace en 1959, es un actor que, bueno, que sale en la serie Sin Rastro, se llamaba en español, estaba en 8 episodios de Frasier, que ganó un Emmy. En El cliente también sale, es el malo, y bueno, pues parece ser que le ofrecieron el papel de Los Sopranos, que al final no cogió, y lo cogió el Gandolfini, famoso. Igual la mejor serie que he visto yo, buenísima, muy violenta, eso sí. En 1959 nace Pedro Sevilla, que es un escritor de poesía. La luz con el tiempo lento, Tierra leve, también algo de novela. George Benjamin nace en 1960, es un compositor, como Into the Little Hill, es una ópera suya. En 1967 nace Seth Channing, que fue batería de Nirvana. En 1970 Francisco Javier Alejandro Octavio, que fue guitarrista del grupo Mago de Oz, luego ya se salió. En 1970 nace la actriz Minnie Driver, que sale en el indomable Good Hunting, consiguió la nominación al Oscar de actriz de reparto. También sale en la película Sleep, es una película también muy interesante. En 1973 nace Portia de Rossi, que es una actriz que sale en Ally McBeal, y bueno, y que está casada con Ellen DeGeneres, que es una mujer que es una presentadora que sale mucho zapeando, y está forrada, la cosa como son. Le regaló un anillo de 3 quilates para pedirle la mano, y bueno, pues ahí está, y ya estamos acabando, y es la última actriz que sale. Bueno, pues muchas gracias, y de aquí les esperamos pues hasta que sigan ustedes la mañana, que terminamos enero. Solo quisiéramos decir pues algunas cosas que he cometido algún fallo. En el 8 de enero digo Roosevelt cuando tenía que decir Churchill. Antonio Carnicero le cambio de la fecha de nacimiento y digo que nace en 1478 y nace en 1748. Bueno, y sobre todo que maté a la mujer de Kobe Bryant el 26 del 1. No, ella no se murió en el accidente de aviación con él. Pues bueno, me despido hasta mañana, que ya estamos en febrero. Pues hasta mañana y que tengan muy buen día.